Anne Rice, La hora de las brujas. Las brujas de Mayfair. Epílogo. Capítulo 53. En algún momento antes del anochecer se dio cuenta de que estaba en la unidad de vigilancia intensiva y de que su corazón se había detenido 3 veces, en la piscina, de camino al hospital y en la sala de urgencias. Ahora le regulaban el ritmo cardíaco con un potente medicamento llamado lidocaína, que lo mantenía atontado, incapaz de hilar un pensamiento completo. Erin tenía permiso para entrar a verlo cada hora durante 5 minutos. En algún momento también entró tía Viv. Y luego Ryan. Algunas caras aparecían sobre su cama, diferentes voces le hablaban. Cuando el médico entró a explicarle que la debilidad que sentía era normal, ya era de día. Tenía buenas noticias. El músculo cardíaco no había sufrido grandes lesiones. De hecho, se estaba recuperando. Continuarían administrándole medicación reguladora y drogas para disolver el colesterol. Descansar y curarse fueron las últimas palabras que escuchó antes de caer dormido de nuevo. Debió de ser en Nochevieja cuando por fin le explicaron todo. Para entonces le habían reducido la medicación y ya podía entender una frase completa. Cuando llegó el camión de los bomberos no había nadie en la casa. Solo la alarma que sonaba. Alguien había roto los protectores de cristal y apretado los botones auxiliares de alarma de incendio, policía y urgencias médicas. Los bomberos entraron por delante y cuando fueron al fondo vieron de inmediato el cristal roto de la puerta, todas las sillas de la galería tiradas y sangre sobre las piedras. Después vieron una sombra oscura que flotaba en la superficie de la piscina. Aaron y la policía habían llegado en el momento en que reanimaban a Michael. Registraron toda la casa pero no encontraron a nadie. Inexplicablemente había sangre en toda la casa y señales de una especie de fuego. Los armarios y los cajones de arriba estaban abiertos y sobre la cama había una maleta a medio hacer. Pero no había rastros de ninguna pelea. Fue Ryan, más tarde, aquel mismo día, quien se dio cuenta de que no estaba el Mercedes de Rowan, ni su bolso y toda su documentación. Nadie encontró tampoco su maletín médico, pese a que los primos estaban seguros de haberlo visto en alguna oportunidad. Ante la falta de explicaciones coherentes de lo ocurrido, cundió el pánico en la familia. Era demasiado pronto para declarar a Rowan desaparecida, pero la policía empezó una investigación extraoficial. Antes de medianoche encontraron su coche en el aparcamiento del aeropuerto y confirmaron que, esa misma tarde, había comprado 2 billetes a Nueva York. El avión había llegado a horario a su destino. Un empleado recordaba haberla visto en compañía de un hombre alto. La azafata también recordaba que ambos habían hablado y bebido durante todo el viaje. No había ninguna prueba de coerción o actuación ilegal. La familia no podía hacer nada más que esperar a que Rowan se pusiera en contacto con ellos, o que Mako explicara lo sucedido. 3 días más tarde, el 29 de diciembre, recibieron un telegrama de Rowan procedente de Suiza, en el que explicaba que se quedaría en Europa durante un tiempo y que enviaría instrucciones respecto a sus asuntos. El telegrama contenía una serie de palabras en clave que solo conocían la designada delegado y el bufete Mayfair y Mayfair. El mismo día recibieron instrucciones para que transfirieran una suma importante de dinero a un banco de Zúrich con la clave correcta. Mayfair y Mayfair no tenían motivos para poner en tela de juicio las instrucciones recibidas. El 6 de enero, cuando trasladaron a Mako de la unidad de vigilancia intensiva a una habitación individual, Ryan fue a visitarlo, visiblemente incómodo y confuso por los mensajes que tenía que transmitirle. Trató de actuar con el mayor tacto posible. Rowan estaría ausente por tiempo indefinido. Su paradero exacto era desconocido, pero se había puesto en contacto a menudo con Mayfair y Mayfair a través de un bufete de abogados de París. La propiedad absoluta de la casa de First Street pasaría a manos de Michael. Ningún miembro de la familia tenía la intención de discutir su derecho exclusivo sobre la casa. Estaría en sus manos hasta el día de su muerte, tras lo cual volvería a formar parte del legado, según las disposiciones. En cuanto a los gastos personales de Mako, tenía carta blanca hasta donde lo permitiera la fortuna de Rowan. En otras palabras, tendría todo el dinero que quisiera o que pidiera, sin límites. Michael ni siquiera escuchó todo lo que Ryan le dijo. En realidad, no era necesario que le explicara, ni a él ni a nadie más,
la ironía de aquel giro de los acontecimientos, ni la forma en que sus pensamientos habían dado vueltas día y noche, en aquel estado sombrío producido por los medicamentos, sobre los cambios habidos en su vida desde sus más lejanos recuerdos. Cuando cerró los ojos volvió a ver a todas las brujas Maffer en medio del fuego y el humo. Oyó el redoble de los tambores, la risa aguda de Stella, y percibió el hedor de las llamas. Luego todo se disolvía. Volvía la calma y el silencio de su primera infancia, cuando paseaba con su madre por First Street, aquella noche lejana de carnaval, mientras pensaba, ¡ah, qué hermosa casa! Ryan le explicó que todos esperaban que siguiera viviendo en la casa, que Rowan regresara y que de algún modo se reconciliaran. No sabía qué decir, parecía turbado y profundamente afectado. Para finalizar añadió, en voz baja, que la familia, sencillamente no comprendía lo sucedido. Varias respuestas posibles pasaron por la mente de Mako. Por ejemplo, alguna explicación fría y distante. Se imaginó a sí mismo haciendo algún comentario misterioso para alimentar las viejas leyendas de la familia, oscuras alusiones al número 13, a la entrada y al hombre, comentarios que quizás serían discutidos durante los años venideros en los jardines, las cenas y los funerales. Pero era inconcebible hacer algo así, era fundamental que guardara silencio. Se oyó entonces a sí mismo decir, con extraordinaria convicción, Rowan volverá, y nada más. En el silencio que siguió, Ryan se derrumbó. Dijo que no podía comprender en qué habían fallado él o la familia. Le contó que Rowan había empezado a sacar de sus manos enormes sumas de dinero, que había dejado de lado el proyecto del centro médico. Y no comprendía lo que había pasado. No es culpa tuya, lo tranquilizó Mako, tú no tienes nada que ver con lo ocurrido. Al cabo de un rato, durante el cual Ryan se quedó allí, sentado, aparentemente avergonzado por haber perdido la compostura, confundido y vencido, Mako añadió, Rowan volverá. Espera y verás. Esto no ha terminado. El 10 de febrero, Mako salió del hospital. Todavía estaba muy débil, lo que resultaba de lo más frustrante, pero su músculo cardíaco había experimentado una notable mejoría. En general, estaba bien de salud. Evan lo llevó al centro en un lujoso coche negro. El conductor del coche era un mulato de piel clara llamado Henry, que se instalaría en la Garconiere, detrás del roble de Deirdre, y se ocuparía de él. El día era cálido y despejado. Después de Navidad había habido algunas heladas y lluvias torrenciales, pero ahora el tiempo era francamente primaveral. Las azaleas rosadas y rojas estaban en flor por todo el jardín. Los olivos habían recuperado su follaje tras las heladas y las hojas de los robles eran de un verde nuevo y brillante. Todo el mundo estaba contento, explicó Henry, porque Carnaval estaba al caer. Los desfiles empezarían cualquier día de estos. Mako dio un paseo por el jardín. Habían quitado todas las plantas tropicales muertas, y los nuevos plátanos empezaban a crecer de los tocones estropeados por las heladas. Hasta las gardenias dejaban caer sus hojas marchitas para que brotaran las nuevas, brillantes y oscuras. Los mirtos blancos todavía estaban desnudos, pero era normal. Las camelias se vestían de capullos rojos a lo largo de la verja. Y las magnolias acababan de perder sus flores enormes, dejando los senderos de piedra cubiertos de pétalos rosados. Incluso la casa estaba reluciente, limpia y en perfecto orden. Michael, durante días, recibió una procesión de visitas. Fueron a visitarlo Lily y Bea, después Cecilia, Clancy y Pierce. Randall pasó con Ryan, que tenía varios papeles para que firmara, y muchos otros cuyos nombres no conseguía recordar. A veces hablaba con ellos y otras no. Pero se daba cuenta de lo afectados que estaban los primos. Lo disimulaban, pero estaban perplejos. Se sentían incómodos en la casa y, por momentos, hasta asustados. Michael, en cambio, no. Para él, la casa estaba vacía y limpia. Y conocía palmo a palmo cada una de las reparaciones, los colores de pintura empleados, cada trozo de reboque o de madera. Era su obra maestra, desde las cañerías de cobre hasta el parqué de pino que él mismo había pulido y encerado. Se sentía bien en ella. Me alegra que ya no uses esos horribles guantes, le comentó Beatrice. Era domingo, la segunda vez que iba a visitarlo, y estaban sentados en la cama. No, ya no los necesito, respondió Mako. Es algo de lo más extraño, pero después del accidente de la piscina mis manos han vuelto a la normalidad. ¿Ya no ves cosas? No. Quizá nunca usé el poder del modo correcto,
o en el momento adecuado, así que lo he perdido. Más bien parece una bendición, dijo Bea, tratando de ocultar su confusión. Ahora ya no importa. Aaron se encontró con ella en la puerta y Mako oyó por casualidad que Bea le decía, parece 10 años más viejo. En realidad, lloraba mientras le rogaba a Aaron que le explicara cómo había sucedido semejante tragedia. Después de todo, creo que esta casa está maldita, llena de maldad. No tendrían que haber venido a vivir aquí. Deberíamos habérselo impedido. Intente sacarlo de aquí. Mako volvió a su habitación y cerró la puerta a sus espaldas. Se miró al espejo de la vieja cómoda de Deirdre y vio que Bea tenía razón, parecía más viejo. No se había dado cuenta de que tenía las sienes canosas y mechones grises por toda la cabellera. Y más arrugas, muchas más, sobre todo alrededor de los ojos. De repente sonrió. Ni siquiera se había dado cuenta de lo que se había puesto encima aquella tarde. Ahora veía que llevaba el batín de satén con solapas de terciopelo que Bea le había mandado al hospital. Tía Viv se lo había dejado preparado para que se lo pusiera. Imagínate, Mako Curry, el chaval del canal irlandés, con una cosa así, pensó. Bien, monsieur, se dijo imitando la voz de Julien que había oído en aquella calle de San Francisco. Hasta su expresión había cambiado, parecía como si tuviera el toque de resignación de Julien. Bajó la escalera poco a poco, como le había recomendado el doctor, y entró en la biblioteca. Desde la muerte de Carlota el escritorio siempre había estado vacío, así que lo había convertido en su mesa de trabajo. Se sentaba allí para llevar su cuaderno de notas, su diario. Desde luego, se lo había contado todo a Aaron. Y él era la única persona con la que hablaba del tema. Pero necesitaba aquella relación silenciosa y contemplativa con la página en blanco, para vaciar su alma por completo. Era muy agradable sentarse en aquella habitación y mirar de vez en cuando a través de las cortinas de encaje a los transeúntes que se dirigían a St. Charles Avenue a ver el desfile de Venus. Solo faltaban 2 días para el martes de carnaval. Lo único que no le gustaba era el sonido de los tambores que por momentos rompían el silencio. Los había oído el día anterior y le habían desagradado profundamente. Cuando se cansó de escribir, sacó su ejemplar de Grandes Esperanzas del estante, se acomodó en un extremo del sillón de cuero, junto a la chimenea, y empezó a leer. Dentro de un rato llegarían Eugenia y Henry y le traerían algo de comer. No sabía si comería o no. Capítulo 54. Martes, 27 de febrero, noche de carnaval. Nunca creeré que lo que vi la segunda vez fue una visión real. Sostengo, y he sostenido siempre, que fue cosa del impulsor. No eran las brujas Maffer porque no están aquí, ligadas a la tierra, a la espera de cruzar la puerta. Aunque es muy posible que esa fuera la mentira que les contaba en vida y parte del pacto para lograr su cooperación. Creo que a medida que cada una, o uno, de ellas moría, dejaban de existir y alcanzaban una sabiduría mayor, que ya no cooperaban en ningún plan de esta tierra. Si acaso, trataban de impedirlos. Eso fue lo que intentaron Débora y Julien la primera vez que vinieron a mí. Me hablaron del plan y me dijeron que debía intervenir, subvertir a Rowan para que el impulsor no la sedujera. Y en San Francisco, cuando me dijeron que volviera a casa, intentaban otra vez que yo interviniera. Creo en esto porque no hay otra explicación sensata. Yo jamás hubiera consentido hacer algo tan horrible como ser el padre del niño que le sirviera a ese monstruo voraz para entrar. Y si hubiera estado al corriente de semejante aberración, no habría despertado con aquella sensación de fervor y de tener un propósito, sino con un pánico terrible y con una profunda rebeldía contra quienes habían tratado de utilizarme. No, esas últimas alucinaciones infernales de almas ligadas a la tierra, sin moral, ignorantes, fueron cosa del impulsor. Y la pista de que así fue, por supuesto, me la da la presencia de las monjas en la visión. No sé por qué Aaron no lo entiende así. Porque las monjas, sin duda, no formaban parte de aquel lugar y los tambores de carnaval tampoco. Procedían de mis temores infantiles. Todo el espectáculo infernal fue sacado de mis miedos infantiles y el impulsor los mezcló con las brujas Maffer para crear un infierno a mi medida que me mantuviera muerto, ahogado y desesperado. Si su plan hubiera funcionado ahora estaría muerto de verdad, por supuesto, y las visiones del infierno se habrían desvanecido. Y quizás, en alguna vida posterior, habría descubierto la verdadera explicación. Es difícil pensar en esto último porque no he muerto. Y ahora dispongo, por el simple hecho de estar vivo y quedarme en la casa, por si interesa,
de una segunda oportunidad para detener al impulsor. Después de todo, Rowan sabe que estoy aquí y no puedo creer que haya desaparecido todo vestigio del amor que sentía por mí. No encaja con lo que me demuestran mis sentidos. Al contrario, Rowan no solo sabe que le espero, sino que quiere que espere, por eso me ha dejado la casa. A su modo me ha pedido que me quede aquí y que siga creyendo en ella. No obstante, mi mayor temor es que ese monstruo voraz ahora es de carne y hueso y puede hacerle daño. Llegará el momento en que ya no la necesite y tratará de deshacerse de ella. Lo único que deseo, y ruego por ello, es que Rowan lo destruya antes de que llegue ese momento. Aunque cuanto más lo pienso, más cuenta me doy de lo difícil que le resultará. Ella está enamorada de las células de ese ser desde un punto de vista puramente científico, y las está estudiando. Estudia su organismo y su funcionamiento en el mundo. Examina si es o no una versión mejorada del ser humano, y si lo es, qué significa esa mejora y cómo puede emplearse, a la larga, para el bien. No sé por qué Aaron no lo acepta. Es muy compasivo, pero constantemente elude el problema. Los miembros de Talamasca, en realidad, son un grupo de monjes, y aunque él me ha insistido mucho para que vaya a Inglaterra, no me es posible. No podría vivir con ellos. Son demasiado pasivos y exageradamente teóricos. Además, es del todo imprescindible que espere a Rowan aquí. A fin de cuentas, solo han pasado 2 meses y es posible que pasen años antes de que ella pueda resolver este asunto. Tiene solo 30 años y hoy en día eso es ser muy joven. Conociéndola como la conozco, y puesto que soy la única persona que la conoce en realidad, estoy convencido de que ella busca el conocimiento auténtico. Teniendo en cuenta todo esto, mi postura con respecto a lo sucedido es la siguiente. Las brujas Maffer no existen ni han existido como una especie de aquelarre ligado a la tierra. El pacto es una mentira, y en mis visiones iniciales se presentaron seres buenos que me enviaron aquí con la esperanza de poner fin a un reino de maldad. ¿Están enfadados ahora conmigo? ¿Me han abandonado por mi fracaso? ¿O aceptan que lo intenté, con las únicas herramientas que poseía, y ven lo mismo que yo, que Rowan volverá y que la historia no ha terminado? No lo sé. Pero lo que sí sé es que el mal no se oculta en esta casa ni hay almas que rondan las habitaciones. Al contrario, es un lugar maravilloso, limpio y brillante, tal como yo quería que fuese. Ojalá tuviera más energía, ojalá no tuviera que tomarme las cosas con tanta calma y no me costara tanto dar un paseo por aquí. Las viejas rosas del jardín florecen con este tiempo tan primaveral y ayer, precisamente, tía Viv me dijo que siempre había soñado con cuidar rosas en su vejez, que de ahora en adelante ella se ocuparía de los rosales y que el jardinero solo tenía que ayudarla un poco. Parece que este recuerda a la vieja señorita Millie, que se ocupaba de cuidar los rosales, y que le ha estado llenando la cabeza a tía Viv de nombres de diferentes especies. Es maravilloso que esté tan contenta. Yo, personalmente, prefiero las flores más silvestres, menos delicadas. La semana pasada pusieron otra vez las mallas mosquiteras en el viejo porche de Deirdre y llevé allí una mecedora nueva, y noté que la madreselva trepaba por la barandilla de madera y por la verja con renovada fuerza, tal como la vi nada más llegar. Y en el jardín, en los macizos de flores detrás de las elegantes camelias, los dondiegos están floreciendo, así como las pequeñas lantanas, que llamamos huevos con tocino por sus flores anaranjadas y marrones. Les dije a los jardineros que no las tocaran, que las dejaran recuperar su viejo aspecto salvaje. En fin de cuentas, todo está demasiado bien cuidado. Cuando doy un paseo me siento como si avanzara entre rombos, rectángulos y cuadrados, y me gustaría suavizarlo un poco, oscurecerlo, empaparlo de verde, como siempre ha sido Garden District en mi memoria. Además, no proporciona suficiente privacidad. Hoy, precisamente, cuando las gentes pasaban en tropel rumbo al desfile de carnaval de San Charles o, simplemente, cuando paseaban disfrazados, demasiadas cabezas se giraban para mirar por la verja. El jardín debería ser más íntimo. A propósito, esta noche ha sucedido algo de lo más extraño. Pero antes voy a pasar revista brevemente a este día, puesto que es martes de carnaval, el día. Los 500 Maffer vinieron a casa temprano, a eso de las 11, cuando el desfile del rey pasaba por St. Charles Avenue. Ryan se había ocupado de todos los preparativos, empezando por el gran desayuno a las 9, siguiendo por el almuerzo al mediodía, además de café y té durante toda la jornada. Yo estaba en la galería de arriba y miraba cómo corrían los niños de un lado a otro hasta la avenida, jugaban en el jardín y hasta se bañaban, puesto que hacía un día estupendo.
Aunque no me acercaría a la piscina ni por todo el oro del mundo, es divertido verlos chapotear. Es maravilloso darse cuenta de que la casa permite todo esto, incluso sin Rowan, incluso sin mí. A eso de las 5, cuando la reunión empezaba a decaer y algunos niños ya dormían y los demás esperaban el desfile final, mi tranquilidad llegó a su fin. Levanté los ojos y vi que tía Viv y Aaron estaban ante mí y me miraban. Supe lo que iban a decirme antes de que me dijeran nada. Que debería vestirme, comer algo, por lo menos los platos sin sal que habían preparado especialmente para mí, y bajar. Que al menos debía acercarme a la avenida para ver el desfile, dijo tía Viv, el último de carnaval. Como si yo no lo supiera. Aaron se quedó en silencio, sin decir palabra, y luego se animó a sugerir que quizá me haría bien ver el desfile después de tantos años, para romper el mito que había construido alrededor de esta fiesta. Desde luego, él no se separaría de mí ni un minuto. No sé lo que me pasó, pero dije que sí. Fuera como fuese, a las 6:30 empecé a caminar lentamente con Aaron hacia la avenida. Tía Viv iba delante, con Bea, Ryan y el resto de la legión, cuando de repente oí el sonido de aquellos tambores, la cadencia feroz y diabólica que parecía acompañar a un convicto que fuera a morir en la hoguera. Me desagradó profundamente, así como todas aquellas luces en lo alto. Pero sabía que Aaron tenía razón, debía verlo. Además, no estaba asustado. Una cosa es el disgusto y otra el miedo. A pesar de mi desagrado me sentía muy tranquilo. El gentío estaba bastante disperso, porque era el final del día, y no hubo problemas para encontrar un sitio cómodo sobre el césped pisoteado y lleno de basura desparramada tras un día de fiesta y jaleo. Me apoyé contra la parada del tranvía, con las manos a la espalda, mientras aparecían las primeras carrozas. Esas vibrantes estructuras de papel maché que avanzaban poco a poco por la avenida, detrás de las cabezas de la jubilosa multitud, habían sido en mi niñez algo fantasmagórico. Recordé a mi padre que me gritaba cuando yo tenía 7 años: Mako, no tienes por qué tener miedo, nada de esto es real y tú lo sabes. Tienes que vencer tu estúpido miedo a los desfiles. Y tenía razón, claro. En aquella época, yo sentía pánico y les estropeaba, a mi madre y a él, el desfile de carnaval porque no paraba de llorar. Me sobrepuse al miedo bastante rápido, o por lo menos aprendí a ocultarlo con el paso de los años. Pues bien, ¿qué veía ahora mientras los portadores de antorchas marchaban haciendo cabriolas y el sonido de los tambores se volvía cada vez más ensordecedor según se acercaba la primera de las orgullosas bandas de las escuelas? Sencillamente, un espectáculo frenético y hermoso, ¿no? Mucho más brillante ahora por una única razón. Junto a las potentes luces de la calle, se conservaban las antorchas, en memoria de los viejos tiempos y no por razones de iluminación, y los muchachos y muchachas que tocaban los tambores eran simplemente jóvenes guapos de rostros alegres. Pasó entonces la carroza del rey, entre gritos y risas, un gran trono de papel maché, alto y espléndidamente decorado, con un hombre bastante refinado en lo alto, con su corona de pedrería y una peluca de largos rizos. ¡Qué extravagante tanto terciopelo! Por supuesto, agitaba el cetro con perfecta compostura, como si aquel extraño espectáculo fuera lo más normal del mundo. Inofensivo, era todo absolutamente inofensivo. Nada sombrío ni terrible, y nadie a punto de ser ejecutado. De pronto, la pequeña Mona Mayfair me cogió la mano. Quería que la subiera a hombros porque su padre estaba cansado. Claro, le dije. La parte más difícil fue volver a enderezarme con la niña encima, no era lo mejor para mi viejo corazón, casi me muero, pero lo hice, y la chiquilla se lo pasó en grande, mientras gritaba y estiraba el brazo para pedir chucherías de plástico que llovían sobre nosotros lanzadas desde las carrozas. Unas carrozas antiguas, muy bonitas, como las de nuestra infancia, explicó Bea, sin todos esos aparatos mecánicos o eléctricos de ahora. Con árboles, flores y pájaros muy elaborados, recortados en láminas de metal brillantes. Los hombres de la comparsa, enmascarados y con disfraces de satén, se afanaban en arrojar las chucherías sobre el mar de manos levantadas. Por fin terminó el desfile. El carnaval había acabado. Ryan ayudó a Mona a bajar de mis hombros y la riñó por molestarme. Yo protesté y dije que me había divertido mucho. Aaron y yo regresamos despacio, detrás de los demás, y mientras la fiesta recomenzaba dentro, con champán y música, ocurrió algo extraño. Yo di mi habitual paseo nocturno por el jardín, disfrutaba de las bellas azaleas blancas que florecían por doquier y de las petunias y otras plantas anuales que los jardineros habían puesto en los macizos.
Cuando llegué al mirto del fondo, me di cuenta de que por fin empezaba a brotar otra vez. Unas diminutas hojas verdes cubrían todas las ramas, aunque a la luz de la luna todavía parecía desnudo y nudoso. Me quedé bajo el árbol unos minutos, miraba en dirección a First Street, observaba a los últimos transeúntes que volvían de la avenida y pasaban junto a la verja. Creo que me preguntaba cómo ir a buscar un cigarrillo a la casa sin que nadie me entretuviera, cuando me acordé de que no tenía ni uno. Aaron y tía Viv, por indicación del doctor, los habían tirado todos. Así pues, estaba perdido en mis pensamientos en medio de la cálida brisa primaveral cuando vi que un niño y su madre pasaban junto a la verja, y que aquel, al verme debajo del árbol, me señalaba y decía algo a su madre sobre aquel hombre. Aquel hombre. Se me escapó una carcajada sin poder evitarlo. Yo era aquel hombre. Había cambiado los papeles con el impulsor. Me había convertido en el hombre del jardín. Había asumido ahora su puesto. Sin duda, yo era el hombre del cabello oscuro de First Street, y la ironía de todo aquello me hizo reír. No me sorprende que el hijo de puta dijera que me amaba. Tenía motivos. Me robó mi hijo, mi esposa y mi amor, y me dejó aquí plantado, en su lugar. Se llevó mi vida y me dio a cambio su fantasmagórico territorio. ¿Cómo no me iba a amar? No sé cuánto tiempo me quedé allí, sonriéndome a mí mismo en silencio, en medio de la oscuridad, pero poco a poco empecé a cansarme. El mero hecho de estar de pie me cansa. En aquel momento se apoderó de mí una especie de tristeza desgarradora, porque la trama parecía cobrar sentido. Pensé que tal vez me había equivocado desde el principio y que las brujas existen de verdad. Y que todos estamos condenados. Pero no lo creo. Quizás Seven, con su pasividad y su dogmática imparcialidad, pueda abrigar la idea de que todo estaba planeado, que hasta la muerte de mi padre era parte del plan y yo estaba destinado a ser el semental de Rowan y el padre del impulsor. Pero yo no puedo aceptarlo. Simplemente, no lo creo. No puedo. No puedo creerlo porque mi razón me dice que semejante sistema, en el que nadie puede decidir sus propios movimientos, ser un dios o un demonio en su propio subconsciente o en su propia tiranía genética, es simplemente imposible. La vida tiene que ser por fuerza una combinación de infinitas posibilidades de elección y accidentes fortuitos. Y si no podemos probarlo, por lo menos debemos creerlo. Debemos creer que podemos cambiar, que podemos controlar y dirigir nuestro propio destino. Las cosas habrían podido ser diferentes. Rowan habría podido negarse a ayudar a aquel monstruo. Lo habría podido matar y todavía puede hacerlo. Es posible que detrás de sus acciones exista la trágica posibilidad de que no se resigne a destruirlo porque ahora es un ser de carne y hueso. Y yo decidí quedarme aquí, esperarla y creer en ella, haciendo uso de mi libre albedrío. Esta confianza en ella es el principio primordial de mi credo. Y a pesar de lo gigantesca e intrincada que esta trama de acontecimientos parezca, a pesar de lo mucho que se asemeja a todos estos diseños de senderos, barandillas y repetitivas verjas de hierro forjado que dominan este pequeño trozo de tierra, mantengo mi credo. Creo en el libre albedrío, en la fuerza del Todopoderoso, mediante la cual caminamos por esta vida como hijos e hijas de un Dios justo y sabio, aun cuando no exista tal ser supremo. Y mediante el libre albedrío podemos elegir hacer el bien en esta tierra, aunque seamos mortales y no sepamos a dónde vamos ni cuándo moriremos, ni si nos aguarda justicia o alguna explicación. Creo que por medio de nuestros mejores esfuerzos podemos crear el cielo en la tierra, y lo hacemos cada vez que amamos, cada vez que abrazamos, cada vez que conseguimos crear en lugar de destruir, cada vez que anteponemos la vida a la muerte, lo natural a lo monstruoso, hasta donde podemos definirlo. Y supongo que creo que ante los peores horrores y las peores pérdidas, la reflexión final nos pondrá en paz con nuestro espíritu. Podemos alcanzar esta paz mediante la fe en el cambio, en la voluntad y en lo fortuito, mediante la fe en nosotros mismos, en que ante la adversidad haremos más bien lo correcto que lo incorrecto. Porque nuestro es el poder y la gloria, porque somos capaces de tener ideas y fantasías que, en última instancia, son más fuertes y duraderas que nosotros mismos. Este es mi credo. Por eso creo en mi interpretación de la historia de las brujas Maffer. Probablemente no sea muy sólida frente a los filósofos de Talamasca. Quizá ni siquiera sea incorporada al informe. Pero, por si interesa, es mi creencia y me sostiene. Y si tuviera que morir ahora mismo, no tendría miedo, porque no puedo creer que nos aguarde el horror y el caos. Y si no es así,
Entonces estamos en las garras de una asombrosa ironía y todos los espectros del infierno pueden bailar tranquilamente en el salón. Puede existir el diablo y las personas que queman a otras serían perfectamente normales. Puede existir cualquier cosa. Pero el mundo, sencillamente, es demasiado hermoso para que sea así. Por lo menos así me lo parece ahora, cuando estoy aquí, sentado en la mecedora del porche, y escribo a la luz de la lámpara distante del salón, ahora que todos los ruidos del carnaval se han acallado. Nuestra capacidad para el bien es tan espléndida como esta brisa terciopelada que viene del sur, como el olor a la lluvia que empieza a caer con un débil murmullo sobre las hojas brillantes, suave como hebras de plata que atraviesan la envolvente textura de la oscuridad. Vuelve a casa, Rowan. Te espero. Fin de La Hora de las Brujas. Las Brujas de Maffer. Anne Rice.